Muy buenos días, hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. La liturgia de la palabra de Dios que la iglesia nos reserva para esta feria es muy hermosa. De hecho, el evangelio que hemos leído, que deberíamos leer, es aquel donde Jesús entra en la sinagoga, va a su ciudad, entra en la sinagoga, le entregan el libro para hacer la lectura, desenrolla al libro de Isaías, del profeta Isaías, y lee el pasaje donde está escrito: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado, me ha ungido. Conocemos el texto muy bien. Luego, cuando termina de leerlo, lo enrolla, se lo entrega al que le ayuda y dice: les aseguro que hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar. La gente sorprendida, sobre todo los maestros de la ley, se preguntan entre ellos mismos: ¿acaso no es este el hijo del carpintero de Nazaret? Y Jesús le responde desde la simpleza de su corazón: seguramente me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Y le pone dos ejemplos claves. Elías en su tiempo solo fue enviado a la viuda de Sarepta, habiendo tantas viudas en Israel. Y Eliseo solo fue enviado a curar a un leproso, y este era sirio, habiendo tantos leprosos en Israel. Cuando Jesús les responde de esta manera, se enfurecen contra él, quieren empujarlo fuera y desbarrancarlo en un barranco abajo. Todo este evangelio da como que el inicio a ese ministerio público en la vida de Jesús, a esa predicación con poder, con fuerza, con sencillez, pero sobre todo con el corazón. Y sería muy interesante discutirlo en todas sus partes, pero sin embargo hoy la diócesis nos presenta a nosotros la idea de que celebremos el martirio de San Juan el Bautista. Fiesta que debió celebrarse el 29 de agosto, pero en su defecto la diócesis la celebra en este lunes. Entonces mejor vamos a platicar un poquito sobre las lecturas del martirio del Bautista. La primera lectura fue tomada del profeta Jeremías en el capítulo 1, versos 17 al 19. Y el Señor va a hablarle a Jeremías como le habla a cualquier profeta. Y si a cualquier profeta, pues también a ti. No olvides, por favor, tú eres sacerdote, profeta y rey. Tú eres el Hijo amado de Dios y el heredero de la vida eterna. Por lo tanto, te está hablando el Señor porque también eres la obra maestra de la creación, recipiente del Espíritu Santo de Dios y propiedad exclusiva de Cristo. ¿Cómo te habla a través del profeta Jeremías hoy? Te dice: cíñete los lomos. Se ciñen los lomos de la bestia para colocar la carga. Sería como decir: cíñete los lomos, toma tu cruz de cada día y sígueme. Porque la idea es que te equipes con lo que necesitas para salvarte y para salvar. Y la cruz es ese signo y símbolo de toda redención. Cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te mando. Por lo general, el maestro se sienta para dar su cátedra. De hecho, Jesús se sentó en la sinagoga cuando fue a hablarle a aquella gente. Sin embargo, está diciendo: ponte de pie, o sea, estate listo, preparado, apercibido. Tienes que salir con presteza a proclamar lo que yo te voy a decir. Y, por favor, no les tengas miedos. Y si le temes, yo te voy a meter miedo de ellos. Entonces, eso sería mucho mejor que acates mi palabra, la cumplas y la obedezcas. Y si tienes miedo, cúmplela con miedo. Si estás asustado, hazlo asustado. Lo que importa es que lo hagas en todo tiempo y momento, cumpliendo con la voluntad de Dios. Porque si no, quedaríamos sin la protección de Dios y ellos de verdad nos asustarían, porque sin Dios nada podemos hacer, sería la consigna. Mira que yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país. O sea, te estás ciñendo los lomos con la cruz de Cristo. Estás cargando tu cruz de cada día. Estás revestido con la armadura del sacramento de la confirmación y alimentado en la Eucaristía con el cuerpo y la sangre de Cristo. Has sido redimido de pecados en el sacramento de la confesión y te guía la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Estás equipado. Entonces, ve, yo te voy a presentar ante el pueblo como la alternativa.
en el sentido de que eres tú quien le va a hablar palabra viva de Dios, y el que acate y siga esa palabra encontrará lógicamente camino de salvación. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. Y termina con esa frase concebida, oráculo del Señor. La palabra viva de Dios es la que te fortalece, la que te sostiene, la que te acompaña y la que te garantiza que va a estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, profeta, revístete, equípate para que podamos entender mejor el Evangelio y ponerlo en práctica desde esta garantía que nos da la primera lectura en el profeta Jeremías. El salmo que hemos leído hoy en el martirio de Juan el Bautista es el salmo número 70. A ti, Señor, me acojo. No hay opción. Puedes acogerte a lo que te dé la gana, pero con promesa de vida eterna, con palabra viva, con el poder del Espíritu Santo, solo puedes acogerte al Señor y Dios verdadero, a su palabra dictada e interpretada según el magisterio de la iglesia verdadera, y a la vida sacramental, que son los canales de gracia que nos permiten en gracia vivir y alcanzar el premio. Decimos siempre, la salvación de nuestras almas. Veamos por lo menos el primer verso de este salmo. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Conviértelo en oración. Rézalo con poder. Haz que ese salmo sea parte de tu quehacer de este día. Y pide al Señor todo el día que acoja tu petición, que escuche tu plegaria, que atienda tu necesidad y que te dé justo lo que te hace falta para vivir todo este día en santidad. Los demás versos, que son hermosísimos, debes leerlos en casa con familia y meditarlos y hacer de ellos plan de salvación de Dios. Veamos el evangelio que nos presenta la fiesta del martirio hoy a nuestra consideración. Y en este evangelio que estamos viendo es tomado según San Marcos en el capítulo 6, versos 17 al verso 29. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel. Lo había metido en la cárcel y dice la palabra que encadenado. Ese es el cuadro, ese es el marco. Juan el Bautista está en la cárcel. Vamos a nombrar de 4 personajes de esta historia. Digo de 5 porque Cristo siempre es el personaje principal. Vamos a ver los personajes en el plano puramente humano. Vamos a tener en primer plano a un Herodes, al rey si quieres, a su esposa, bueno, a su cuñada, bueno, a su amante, a Herodías, que era la esposa de su hermano Felipe y que ahora era la concubina, la amante, la querida, lo que tú quieras de Herodes. Y a su hija, Salomé, que era hija de Herodías y de Felipe, sobrina de Herodes. Son los 3 personajes núcleos. Y Juan el Bautista, que está en la cárcel. Entonces, ya los conocimos a los 3, vamos a borrarlos a los 3. Porque hoy el evangelio de lo que realmente quiere hablarte y hablarme es de las actitudes de nuestro corazón, de los estilos de vida, de los programas que tenemos a nuestro haber. ¿Y qué puedo encontrar en mi corazón si soy honesto? A Herodes, que hoy va a representar no infidelidad, ya de eso tenemos bastante. Va a representar corrupción, todo tipo de corrupción. Y como corrupto, infiel. Cualquier salta de confusión que te puedas imaginar, la representa hoy Herodes con todas sus porquerías. Pero espérate, que Herodes también va a representar a aquel hombre que ha escuchado la palabra de Dios, que teme al Señor, que le agrada escuchar a Juan y que lo tiene por hombre bueno y de fe, que incluso le gustaría seguirlo y que lo ha defendido en ocasiones. Entonces Herodes es esta dicotomía que todos tenemos dentro. Esta lucha interior entre el bien y el mal, entre hacer lo correcto y hacer lo que me conviene o lo que me place, entre descubrir la palabra viva de Dios en su justa
interpretación y mi opinión personal, que a veces, por buena que sea y con tanto liderazgo que yo pueda tener, podría oponerse a la palabra viva de Dios cuando es mi interpretación personal, y con ella enfermo otros corazones y aparto la gente del camino correcto hacia la salvación en la iglesia verdadera que Cristo vino a fundar vía 7 sacramentos. Todo eso y más lo va a representar Herodes. Esa dicotomía, esa lucha entre el bien y el mal, esa corrupción y esa búsqueda de la verdad. Por otra parte, tenemos a Herodías. Clara, precisa. Representa el odio. Herodías odiaba a Juan. Bueno, Herodías odiaba la verdad. La verdad que la desnudaba por dentro y la hacía verse en su pobreza, en su mezquindad. La hacía verse en su pecado, en su infidelidad, en su egolatría y su idolatría. Herodías odiaba a Juan tanto que no cabía en su corazón ningún sentimiento bueno por nadie, ni siquiera por su propia hija, a la que manipulaba y exponía. Y vamos a ver a la pobre Salomé, que es la veleta, es la que se deja, es la que no tiene carácter, ni principios, ni moral. Es la que baila según los vientos, según le convenga, según lo que mejor le parezca. Es aquella persona manipulable que por un poco de dinero, de placer o por conveniencia haría cualquier cosa, hasta venderle su alma al diablo. Y en cuarto término, ¿a quién vamos a tener? Vamos a tener preso y encadenado a Juan el Bautista. Cuando representamos a Juan, vamos a verlo como aquel que señala a la verdad. He ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que sabe cuál es su lugar en la fila. Yo no soy el Mesías. Detrás de mí viene uno que, aunque existe antes, viene después, y yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Aquel que conoce perfectamente cuál es su función y su misión. Tengo que disminuir para que Él crezca. Y aquel que, poniéndose en su justo lugar, cuando Jesús le dice, soy yo quien, cuando Juan le dice a Jesús, soy yo quien tiene que hacerse bautizar por ti y tú vienes para que yo te bautice, Jesús responde, por el momento dejemos que sea así, vamos a cumplir en todo con la voluntad de Dios. Y Juan cumple con su función sabiendo que está bautizando al autor del bautismo. Todo eso y más representa un hombre encadenado y encarcelado, condenado a muerte injustamente, pero abrazando el martirio como la mejor forma de honrar o adorar, alabar, bendecir, glorificar al Rey y cumplir con su voluntad, porque el martirio, por repugnante que nos pueda parecer el evento, siempre es camino de salvación y de entrega generosa. Ese es el cuadro que tenemos, y lógicamente al Cristo de la gloria, que es el motor que está moviendo el corazón de Juan. Cuando veo a los personajes, entonces me tengo que preguntar, ¿este evangelio qué me está diciendo? Que corra a mi interior, que vaya a mi corazón y que intente descubrir al Herodes que habita allí, con toda corrupción, con toda concupiscencia, con toda infidelidad, con toda mentira y doble vida, y con esa forma de solaparse. Cuando Herodes le va a decir a Salomé, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar, no estaba admirado por la belleza de sus bailes, sino por la belleza de sus curvas. No estaba llamado en la atención por la sobrina cándida que estaba danzando, sino por la mujer que despuntaba en pura adolescencia y que lo llamaba a la lujuria y el pecado. Pídeme lo que quieras, después yo también te voy a pedir. Y sabemos qué es lo que realmente Herodes busca detrás. Y Herodías, a sabienda, prostituye a su hija, la pone en evidencia, la pone en peligro, porque para Herodías lo más importante es su bienestar, su opinión, lo que a ella le parece, caiga quien caiga. Nos pasa exactamente lo mismo a todos nosotros en todas esas dimensiones, que más que menos en todos los momentos de nuestra vida.
Tenemos por dentro un Herodes corrupto que a la vez está buscando la verdad y se debate y a veces no sabe qué hacer. En ocasiones triunfa la verdad y vence Cristo. En ocasiones no triunfa la verdad y el demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Tenemos una Herodía llena de odio, de rencor, de muerte, incapaz de perdonar o de dar una oportunidad. Y cuando estás lleno de odio, estás vacío de Dios. El problema de Herodías no es que estaba llena de odio, es que se llenó de odio por la falta de Dios. Y el odio ocupó en su corazón el lugar que le corresponde a Dios, por eso no puede ser misericordiosa, por eso tampoco podrá esperar misericordia. Entonces, a descubrir a la Herodía que tenemos dentro, la vengativa, la rencorosa, la odiosa, la que carcina, la que destruye, la que estropea, la que es capaz de matar a sus propios hijos y comérselos. Esa persona que podemos tener dentro por ahí, tenemos rápido que lavarla en la sangre de Cristo, purificarla en la vida sacramental y sacarla completamente de nuestro interior, porque estamos cansados de repetir: Dios no cohabita con el pecado. Y luego tenemos que ver a la Salomé, que pobre tampoco era. Ya tenía una edad suficiente para discernir, pero vivía a conveniencias. E incluso, si la historia continuara y no hubiese sido el final que tuvo, seguramente terminaría también siendo la amante de su tío, sin ningún pudor y sin ningún reparo de parte de ninguno de ellos. Es la veleta, es la que se deja, es la que no tiene criterio propio, es la que traga entero, es la que no piensa, es la que aparece cualquier predicador de última hora, de turno y de quinta, con cualquier tipo de evangelio disparateado, y mientras más sensacional y mientras más apocalíptico mejor, y los arrastra y se los lleva y le arranca la verdadera fe y se les queda la vida en un puro circo y olvidan dónde está el rito, el verdadero rito. No hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos. Examinemos los personajes en nuestro corazón para que podamos hacerle marco a Juan y vernos presos en la cárcel de nuestro pecado, en la cárcel de nuestra mediocridad, de nuestros celos y nuestras envidias y nuestras falsas competencias, de los apegos por las cosas pasajeras de este mundo y de los apegos por los amores pecaminosos, por la infidelidad, por la mentira, por la vanidad, por la hipocresía, por los celos, por la droga, por el alcohol, por cualquier Dios falso al que nos hayamos sumado a falta de criterio y de poder creer y esperar en el único y verdadero Dios. El Evangelio hoy tiene que sacudir nuestra conciencia, mover nuestro espíritu, llamarnos a la conversión. Y tenemos que darnos cuenta, hermano, cuando nos pasa como Herodías, que no podemos ver nada bueno en el otro, lo estamos odiando. Cuando lo que estoy llamando es a salvar a mi hermano, y tengo que salvarlo justamente porque está en pecado, porque camina en la miseria, porque se ha apartado de Dios, porque es grosero, porque es maltratante, porque es egoísta, porque es cruel, porque le roba a la familia, porque hace daño. Por eso es que lo tengo que salvar, por lo mismo que Dios ha querido salvarme a mí y ha querido salvarte a ti. Tenemos que buscar a ese hermano porque estamos sintiendo este rencor que va creciendo y se va convirtiendo en odio, porque si el odio llega a mi corazón, por más prácticas religiosas que yo haga, me estoy quedando sin Dios. Y tal vez las prácticas religiosas que estoy haciendo van a favor mío, van para endiosarme a mí, para rendirme culto a mí, a lo que sé, a lo que hago y de lo que soy capaz. Y es igual que servir a un Dios falso. Pide al Señor durante esta liturgia de la palabra, en la fiesta del martirio de Juan el Bautista, que tú y yo podamos hacer ofrenda de nuestro corazón al Señor y poder decirle, igual que Juan, tengo que menguar. Y saber que no nos toca desatar la correa, pero sí proclamar y predicar con poder que el Cristo de la gloria está presente en la iglesia verdadera, que ha venido a redimirnos y que deberíamos ser lavados en la sangre del Cordero. Es una mañana buena para alabar y bendecir al Rey de Reyes, darle gloria por su amor superior y por su amor todopoderoso y misericordioso, y suplicarle que se quede con nosotros, que guíe nuestra vida, que nos mueva a la santidad y que nunca del Dios bueno y verdadero nos apartemos. Señor, ven sobre nosotros.
Arranca la corrupción en la que estamos viviendo, la doble vida y la mentira. Señor, ven sobre nosotros, arranque el odio, el rencor, la venganza, todo lo que sea agresividad y agresión, arráncalo de nuestro corazón. Señor, arranca de nosotros la falta de identidad, de personalidad, de dignidad, para que no nos movamos como la caña que mueve el viento a pura conveniencia, sino para que tomemos posturas reales en favor del Evangelio, de la palabra viva de Dios y del plan de salvación de Dios. Señor, ven a visitarnos en la cárcel de nuestro pecado para que abras de par en par estas rejas y nos ilumines el camino de la gracia y nos redimas con tu sangre preciosa y nos dejes celebrar dignamente la Eucaristía, alabando, bendiciendo, glorificando tu nombre, reconociéndote a ti y solo a ti como único Dios verdadero. Que todo el amor de Dios venga sobre nosotros en esta mañana santa y nos cubra. E igual que el Evangelio que nos tocaría hoy, pudiésemos decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado. Y ahora me toca ir a presentar al mundo la amnistía, el momento de misericordia de parte del Dios que nos ha amado tanto, que entregó a su Hijo al mundo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que recibas la bendición de Dios en esta mañana santa. Que seas ungido por el poder de lo alto, que dances, cantes himnos y salmos al Rey de Reyes y tu vida se convierta en una perenne alabanza al Señor del Señorío. Que seas bendecido hoy y para siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides, hermano, suscríbete a este canal, por favor. Tomás Galarza Figueroa, así lo encuentras, te suscribes. Así recibes la homilía de todos los días y la del fin de semana, para que puedas meditarla, compartirla con tus contactos y ayudarnos a evangelizar. Allí dejas tus comentarios, tus sugerencias, allí nos das tus críticas si hacen falta para poder mejorar en algo, y allí también dejas las intenciones que quieres que llevemos a la Eucaristía, que con gusto luego las recordamos en cada misa. Te pedimos que nos mantengas en oración y todos juntos nos consagremos al Señor. No olvides la consigna: busca primero el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.